Señores, un saludo, soy Alexander Coral. Quiero aprovechar este espacio para hacer una aclaración en torno a lo que se está generando la confusión a la aplicación del decreto o los decretos y su resolución y la circular para la aplicación de los beneficios llamados auxilios de nómina o subsidios de nómina, el PAEF. ¿Por qué la importancia de esta aclaración? Y en especial aquellas personas con las que tuve la oportunidad de conversar en días pasados sobre este tema, es para hacer un par de precisiones respecto, uno, la confusión que se ha generado con el tema de la disminución del 80%, no disminuir más del 80% de la nómina. Sin embargo, vamos a ver cómo la UGPP, ya mediante una circular, ha aclarado cómo se toma ese 80% con una regla de 3. Un tema un poco complejo que voy a explicar con 10 ejemplos. Voy a hacer 10 ejemplos rápidamente. Y segundo, cómo la misma UGPP y los mismos funcionarios del Ministerio de Hacienda han manifestado permitir aplicar las dos posibilidades o las dos opciones de método para determinar la disminución de ingresos. Entonces vamos a hacer aclaración sobre esto, ¿ok? Miremos entonces, vamos a las diapositivas. Observemos entonces lo que voy a explicar. Lo primero, el marco normativo con el cual voy a hacer esta explicación y aclaración, sobre todo por unos temas que mencioné la semana pasada, y es que nuestro primer marco, nuestra primera norma fue el decreto 639 del 8 de mayo, luego se expidió el decreto 677 que modificó sustancialmente el decreto 639, el anterior, y al día siguiente el Ministerio de Hacienda expidió la resolución para aplicar este decreto mediante la resolución 1129 y simultáneamente la UGPP expidió la circular 001 donde creaba los formularios únicos, y de igual manera el pasado 21-22 de mayo la UGPP expidió una guía para el diligenciamiento de los formularios de postulación al PAEF. Sin embargo, vamos a ver cómo en esa guía nos explican de una manera un poco no tan fácil de entender lo relacionado con el 80% en no disminución de nómina, que ahí se generó un nuevo parámetro con una regla de 3 que vamos a explicar con ejemplos. Lo primero, habíamos creído con el primer decreto, el 639, que nos estaban ayudando a subsidiar las nóminas o para las nóminas de mayo, junio y julio, y no. Mediante este nuevo decreto que modifica el 677, queda claro que lo que se está subsidiando o el regalo que vamos a recibir corresponde para las nóminas de abril, la de mayo y la de junio. Entonces, en estos momentos que vamos a erradicar documentos hasta el 29 de mayo, es para la ayuda o subsidio a la nómina de abril. Cuando reclamemos en junio es para subsidios para la nómina de mayo, y cuando reclamemos en julio será para la nómina de junio. ¿Correcto? Aquí es importante tener esto claro porque repito, todo lo que voy a explicar es relacionado a las nóminas del mes anterior en que hacemos la solicitud para subsidiar abril, mayo y junio. Y aquí aprovecho para mencionar que cada mes es separado a los demás. ¿Eso qué significa? Que podré reclamar abril, podré cumplir con los parámetros de abril, pero puede ser que no tenga derecho o no cumpla con los parámetros para mayo, y puede ser que vuelva a tenerlo para junio. Entonces cada mes es independiente al otro para el subsidio respectivo. Bueno, ¿dónde viene la famosa inquietud del 80%? Resulta que el decreto 677, y así lo repite la resolución 1129, dice que se entenderá que el número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la pila correspondiente a la cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación. O sea que si postulamos en mayo, corresponde ver o irnos a la pila de abril, ¿correcto? En cualquier caso, los empleados que serán considerados en este cálculo deberán corresponder al menos en un 80% a los trabajadores reportados en la pila correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero a cargo de dicho beneficiario. Punto, hasta ahí nomás. Cuando leímos eso la primera vez, entendíamos una regla muy fácil. Si teníamos para febrero 100 personas y en abril, por ejemplo, teníamos menos de 80 personas, no nos aplicaba.
tendríamos que tener como mínimo el 80% a la nómina comparándola con la de febrero. Esa fue la interpretación que creo que casi todos le dimos, y por eso la importancia de esta aclaración que estoy haciendo, y así yo también lo hice. Sin embargo, la cartilla de la UGPP, y con conversación que tuve este fin de semana con funcionarios de la UGPP y del Ministerio de Hacienda, aclararon que ellos están tomando el 80% sobre la pila de abril o la del mes en que vamos a pedir el auxilio. Como ahora voy a explicar, mediante una regla de 3, ese 80% lo toman como el 100 para una regla de 3. Ahora lo van a entender con ejemplos más fáciles. Y finalmente, pues el mismo decreto señala que en ningún caso, como lo pueden ver, en ningún caso el número de empleados que se tenga en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la pila de febrero. Aquí ya tenemos un techo máximo que es los números de empleados de febrero. En el primer ejemplo voy a hacer 3 ejemplos con un escenario número 1. O sea, los 3 ejemplos que voy a mencionar todos tienen el mismo escenario. Quiero que por favor tengan esto aquí en cuenta, y es un número de trabajadores en febrero va a ser 100, y por ende en la pila, para que tengan esto en cuenta, en la pila de abril también voy a tener 100 trabajadores. Mire que me coincide 100 en febrero, 100 en abril. Entonces, en este primer ejemplo voy a acceder a 100 cupos. ¿Por qué? La norma me dice que vamos como referencia la pila de febrero, y en esta pila de febrero no importan los criterios que la misma norma señala para abril. ¿Eso qué significa? O para el mes en que voy a reclamar el subsidio. Quiere decir que en febrero tengo 100 personas, no importa qué tipo de novedades tengan. Vacaciones, licencias, incapacidades, suspensiones, licencias no remuneradas, no importa. Para febrero no importa. Lo importante es que en mi pila tengo 100 personas en total. Ahora, en mayo que voy a reclamar, estoy reclamando subsidio para abril, no lo olviden. El mes que se reclama es pidiendo para el mes anterior. Entonces si en mayo radicamos, vamos a revisar la nómina de abril. En este ejemplo también tengo 100 personas, pero resulta que estas 100 personas no me las van a mirar por número de personas, sino por documento de identidad. Entonces, estos 100 de abril son las mismas personas de febrero, Hugo, Paco, Luis. Si ven que son los mismos trabajadores de febrero, no por número, sino por personas, ¿ok? Resulta que en abril, de esas 100 personas, tuve 0 en suspensiones, licencias, tengo 0 en suspensiones o licencias no remuneradas, ¿correcto? Porque si tengo en suspensiones o licencias de estas 100 en abril, pues esas no las tengo en cuenta. 0 en suspensión de licencias, 0 en suspensiones o licencias no remuneradas. Significa entonces que en este ejemplo tengo 100 activos, pero cuando digo 100 activos, la norma me está diciendo que esos 100 activos o por los que vaya a reclamar no pueden tener suspensiones ni licencias no remuneradas. También eso significa entonces que no importa que esos 100, cuando decimos activos, entiéndase que están trabajando pleno, o incluso me aceptan, óigase bien, me aceptan que estén en vacaciones, en licencias de maternidad, en licencias de paternidad, en incapacidad. No importa, cuentan como activos. Lo que no cuenta es únicamente la novedad de suspensiones y licencias no remuneradas. Entonces, las demás novedades no afectan, como vacaciones, maternidad, paternidad, incapacidades. Segunda característica de estos 100 activos: deben haber cotizado por un IBC no inferior al salario mínimo. Aquí no importa si yo hice un acuerdo en el mes de abril, por ejemplo, de una reducción de salarios. No importa. Lo importante es que el IBC no puede ser inferior al salario mínimo, y además la cotización que se haga corresponde a 30 días. Tengan eso muy en cuenta. Si es 29 días y lo retiré o lo contraté al 2-3 de abril, no cotizó los 30 días. Debe ser 30 días plenos y que no tengan novedades de suspensiones y licencias no remuneradas. ¿Correcto? Ahora, hay una discusión
dice la UGPP que el salario que se le pague equivale como mínimo a un salario mínimo. Eso lo menciona la UGPP. ¿Ok? Entonces, miremos que tengo estos 100 y por ende entonces ahora en mayo que hago la solicitud me van a entregar entonces, como lo pueden ver, 100 subsidios por 350.000 pesos. Ahora, en el mes de mayo, a esas personas por las que reclamé en abril, si en mayo los desvinculé, se retiraron, hubo suspensiones, licencias no remuneradas, no importa, porque yo estoy reclamando es un auxilio por la nómina de abril. Aquí no importa qué pase con ellos finalmente en el mes de mayo. Solo importa, como señalo aquí al final, solo importa cuando vaya a reclamar subsidios del mes de junio, porque esa correspondería al mes de mayo. Entonces, en el mes de mayo, pues obviamente, si una persona está en suspensión o licencia no remunerada, pues no me cuenta. ¿Está claro? Entonces, aquí por eso señalo finalmente que para reclamar el subsidio en junio es subsidiando mayo. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Aquí sería mayo y aquí sería junio, que es el mes de postulación. ¿Correcto? Y lo mismo en julio. Cuando reclame julio, cuando yo radico papeles en julio, corresponde a subsidios para la nómina de mayo. ¿Correcto? Y cada mes es individual en la forma en que vamos a reclamar. Un segundo ejemplo con ese mismo primer escenario. O sea, tengo en febrero 100 trabajadores y tengo 100 en la pila de abril. Pero aquí viene una particularidad. Resulta que en esa nómina de abril tengo de esos 100, que me coincide con febrero, 90 vienen desde febrero, o sea, son trabajadores, llamémosles antiguos, para que entendamos que vienen de la nómina de febrero. Y 10 son nuevos, o sea, personal que contraté entre marzo y abril. Resulta que tengo en total 100 personas. De esas 100, ninguno está en suspensión o licencia. Los 100 están activos, como ya lo expliqué. Sin embargo, voy a tener derecho a 10 auxilios. ¿Por qué? Perdón, a 100 auxilios, discúlpeme. Voy a tener derecho a reclamar los 100 auxilios. Porque si observamos, los nuevos no superan el 20%, o sea, los antiguos están por encima del 80% de los que tenía en febrero. ¿Está claro? Pasamos a un tercer escenario, a un tercer ejemplo con el mismo escenario que vengo mencionando, o sea, 100 trabajadores en febrero y 100 registrados en la pila de abril. Resulta que tengo en abril 100 personas, pero 70 son viejos y 30 son nuevos. Recuerden que cuando digo nuevos, quiere decir que no estaban en la pila de febrero. O sea, que fueron contratados en marzo o en abril. Listo, tengo estos 100 personas, pero resulta que de estas 100 personas en este nuevo ejemplo, tengo derecho a 87 subsidios. Aquí es donde viene la confusión para todos y es donde la UGPP en su guía, en la guía que han publicado, nos han señalado que es una regla de 3. Donde el porcentaje de abril de los antiguos me va a aplicar una regla de 3. Para explicar esto, quiero que le pongan mucha atención. Tengo 100 en abril, me coincide con febrero, pero solamente 70 son antiguos, están por debajo del 80%. Eso quiere decir que estos 70 antiguos se me convierten en 100 para entender el 80%. ¿Y cómo? Cojo los 70 antiguos, que se me convierte en mi nuevo 100%, entonces 70 por 100, y lo divido en 80, que es el 80%, y me da 87.5. Obviamente este 0.5 no me sirve para nada, son 87. 87 cupos tengo derecho. Por los 70 antiguos y por los 30 nuevos, la regla de 3 me permite acceder a 17 cupos. ¿Correcto? Para un total de 87 cupos. Esta es la regla de 3 que la UGPP ha creado mediante los ejemplos en su cartilla ilustrativa o guía que tiene publicado en su portal.
¿Ok? Sigamos. Pasemos ahora sí a un segundo escenario donde vamos a hacer 3 ejemplos. En este segundo escenario tengo en febrero 100 personas y tengo en abril solamente 80. Y todos 100 en febrero, 80 en abril, todos son antiguos. En este caso tengo derecho a los 80 cupos. Obviamente, como lo he dicho muchas veces, estos 80 me da para 80 cupos siempre y cuando los 80 no tengan novedades de suspensión de licencia no remunerada. Porque si tengo uno en licencia no remunerada, pues tengo que restarlo, ¿correcto? Entonces serían 79 activos, ¿ok? Entiéndase como activos, no suspensión, no licencia no remunerada. Eso quiere decir que si están en vacaciones, sí me sirven, pero repito, debe tener cotización por 30 días, como lo he mencionado desde el principio, ¿ok? Sigamos con otro ejemplo. En este mismo segundo escenario, o sea, 100 trabajadores en febrero y 80 en abril. En este caso, voy a colocar 70 viejos y 10 nuevos. Tengo derecho a 80 cupos. ¿Por qué? Porque así lo señala, porque la sumatoria de los viejos con los nuevos no me superan, acuérdense siempre de esto, la nómina de febrero. Y obviamente yo hablo de 80 cupos sobre la base de que los 80 estén activos. Si de los 80 hay alguno en suspensión o licencia no remunerada, lo vamos a descontar. ¿Ok? Tercer ejemplo, y vuelve la regla de 3. En este segundo escenario, que son 100 en febrero, 80 en abril. Resulta que en este tercer ejemplo del segundo escenario, tengo 50 viejos y 30 nuevos. Presumamos que los 80 en total están sin novedades de suspensiones o licencias no remuneradas y además les cotizamos por 30 días. Entonces, en ese escenario, esos 50 trabajadores viejos se me convierte en el nuevo 100% para determinar el 80. Regla de 3. 50% dividido 80 me da 62,5. Ese 0,5 no me sirve de nada, son 62. Me van a dar 62 cupos por los 50 viejos más 12 cupos por la gente nueva. De 30 nuevos, o sea, contratados entre marzo y abril, logré que me dieran 12 cupos por los nuevos. ¿Ok? Y vuelvo y repito, como lo dije hace un rato, no importa la suerte de estas 62 personas en la pila de mayo. Puede ser que en mayo renuncien, los retire, basen a licencias no remuneradas o suspensiones. No pasa nada porque este auxilio que estoy reclamando en mayo es para la nómina de abril. Eso sí, ¿dónde me debe importar? Es cuando vaya a hacer la solicitud en junio, porque en junio corresponde al auxilio de mayo. En ese caso, sí me va a importar si están o no están en suspensión para determinar si sumo o los resto. ¿Está claro? Viene ahora un tercer escenario. En este tercer escenario tengo 100 trabajadores en febrero y en abril me aumentó. Yo sé que en esta época de cuarentena, de pandemia, es difícil creer que hayan empresas que hayan crecido en nómina. Sin embargo, es posible. Algunos supermercados, empresas de fabricación de alimentos, empresas de mensajería, han crecido muchas en su número de nómina. Entonces, en este caso, miren que en febrero tenía 100 y en abril tengo 120. Ya sabemos que nunca podré sobrepasar el número de trabajadores que tenía en febrero. Entonces, si tengo 100 viejos y 20 nuevos, pues solamente me van a dar los 100 cupos porque no puedo sobrepasar el número de febrero. ¿Ok? Y digo 100 nunca olvidando esto. No cuentan los que no están en licencias no remuneradas o suspensión. Segundo ejemplo, en este tercer escenario, que son 100 en febrero y 120 en abril, resulta que en este segundo ejemplo tengo 90 viejos y 30 nuevos. En ese caso tengo derecho a los 100 cupos,
¿Por qué tengo derecho a los 100 cupos? Porque estos 90 son viejos y de los 30 tengo derecho a 10 de los nuevos, porque al sumarlos no me sobrepasan, discúlpeme, aquí aclaro, 90 viejos y 30 nuevos. Al hacer la regla de 3, 90 se me convierte en el nuevo 100%, 90% dividido 80 me da 11.25. A pesar de que la regla de 3 me da 11.25, o el equivalente a 112 cupos, no me pueden dar 112 cupos porque debemos de tener siempre en cuenta la pila de febrero. Entonces, a pesar de que esta regla de 3 me da 112, aquí obviamente es por cabeza, no 11.25, sino se entenderá como 112,5, no me pueden otorgar ese número porque estaría pasando de 100, que corresponde a la nómina de febrero. ¿Correcto? Y un tercer ejemplo en el mismo tercer escenario, o sea, 100 empleados en febrero y 120 en abril. Resulta que en este caso 70 son viejos y 50 son nuevos. Hacemos la regla de 3, 70 se me convierte en el nuevo 100%, dividido 80 me da 87.5. Entonces tengo derecho a 87 cupos, que en la práctica son 70 viejos y 17 nuevos. Siempre teniendo en cuenta, obviamente estoy simulando de que ninguno está en suspensión o licencia no remunerada, porque en su defecto pues obviamente se descontaría. ¿Está claro? Esto que acabo de mencionar, si yo no les menciono que hay una regla de 3, al solo leer la guía que la UGPP ha publicado en su portal en www.ugpp.gov.co/PAEF, pues obviamente no lo van a entender, ¿correcto? Entonces ya queda claro que la regla de 3. Y viene un cuarto ejemplo, un cuarto escenario. Tuve en febrero 100 personas, pero en abril solamente tengo 40. La empresa desvinculó al 60% de su nómina. Despidieron, renuncias, terminaciones de vencimiento de términos pactados, terminación de la obra pactada, en fin, aquí no importa, simplemente en abril quedé con 40 personas. Al leer, vuelvo y repito, al leer el decreto, inicialmente se creía que si mi nómina de abril o la del mes anterior en que reclamo bajaba del 80% a la de febrero, no tenía derecho. Sin embargo, ya tanto la UGPP, a través de sus funcionarios que han explicado el tema, como funcionarios del Ministerio de Hacienda, han explicado que no importa que en el mes anterior, al reclamar, baje más del 80%, porque este valor se me convierte en el 100%. Entonces, en este caso tenía 100 en febrero, en abril solamente tengo 40 personas, presumamos que de los 40 tengo 30 en suspensiones y licencias no remuneradas, pero solamente 10 activos, o sea, por 30 días les coticé sin novedad de suspensiones ni licencias. Entonces miren que en este último ejemplo, repito, tengo 40, hasta ahí no tengo ningún problema. Y de esos 40 tengo 30 en suspensión y 10 activos. Por ende, ¿cuántos cupos me van a dar o cuántos subsidios? 10. 10 auxilios. De esos 40 solamente recibí 10 auxilios por 351,000 pesos cada uno. ¿Correcto? Finalmente, señores, hablemos de el cálculo. Y esto es otro tema muy novedoso, donde funcionarios de la UGPP y el Ministerio de Hacienda este fin de semana han aclarado que es potestativo, oígase bien, de la empresa, persona jurídica, o del comerciante inscrito en cámara, persona natural, valga la aclaración, es optativo qué opción toman para aprobar la disminución del 20% más en sus ingresos. O sea, plan A o plan B es potestativo de la empresa. ¿Cuál es el plan A?
que si yo voy a radicar la solicitud en mayo, ya sabemos que es máximo hasta el 29 de mayo, corresponde a un auxilio para la nómina de abril y por ende debo de comparar a abril de 2020 con mis ingresos de abril de 2019. Si radico solicitud en junio, debo de comparar mis ingresos de mayo del 2020 con mayo del 2019. Y si radico solicitud en julio, corresponde o debo comparar mis ingresos de junio del 2020 con junio del 2019. O tengo otra opción. Repito que ambas son opcionales. La segunda opción es que si voy a radicar documentos en mayo, puedo comparar mis ingresos de abril del 2020 con el promedio mensual de enero y febrero del 2020. Si voy a radicar solicitud en junio, puedo comparar mis ingresos de mayo con mis ingresos promedio mensual de enero-febrero del 2020. Y si voy a radicar en julio, puedo comparar mi ingreso de junio del 2020 con el promedio mensual entre enero y febrero del 2020. Entonces mire que tengo las dos opciones, plan A o plan B. Incluso, como lo manifestó funcionarios de la UGPP, un mes puedo optar por este método y el siguiente mes puedo optar por el siguiente método. No tengo que mantenerme los 3 meses, en caso de que solicite los 3 meses, con la misma opción matemática, porque el decreto señaló la posibilidad de escoger uno de los dos y como cada mes, cada solicitud es independiente a la del siguiente mes, entonces en un mes puede ser que me convenga o probar mi disminución mediante este método y en el otro mes escojo este método. Vuelvo y repito, cada mes hacemos una nueva solicitud cumpliendo los parámetros que he mencionado, en este caso de la disminución del 20%. Entonces cada mes, de los máximos 3 que puedo pedir, puedo escoger una de las dos, o un mes una o un mes otra. ¿Está claro? Ahora, esto que estoy diciendo, escoger uno u otro, pues es válido para empresas que están constituidas hace muchísimo tiempo, o sea, con mucha más antelación de abril del 2019. Entonces, esas empresas viejas podrán tomar cualquiera de las dos. Pero si estamos hablando de una empresa que se constituyó hace pocos meses y no estaba para estas fechas aún constituida, pues obviamente no podemos aplicar este cálculo, sino que nos toca forzosamente irnos al plan B, ¿correcto? Y no olvidemos que en todo caso son para empresas o personas naturales comerciantes inscritas antes del 1 de enero del 2020. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo claros esos ejemplos, es importante, teniendo claro todo esto que expliqué, ya nos queda mucho más fácil entender esa circular y sobre todo la guía de la UGPP en el caso de la aplicación de esa regla de 3, que es muy difícil de entender solo con la lectura de los decretos, la resolución, la circular o la guía que mencioné. Otro aspecto final para tener en cuenta es que por suerte nosotros como empresa no hacemos esas operaciones matemáticas que ya les comenté, ¿correcto? ¿Por qué no las hacemos? Porque como se creó a través de la circular 001 de la UGPP un formulario único estandarizado que tenemos que diligenciar y entregar a los bancos, en ese formulario nosotros no tenemos que decir a cuántos trabajadores o sobre cuántos trabajadores o cupos vamos a solicitar, sino que nosotros simplemente en ese formulario vamos a reportar el número de planilla del mes de anterior al que vamos a reclamar. Si vamos a reclamar ahora en mayo, pues relacionamos las pilas, los números de pila de abril. Si vamos a reclamar en el mes de junio, relacionamos son los números de las pilas de mayo. Si vamos a reclamar en el mes de julio, relacionamos el número de pilas del mes de mayo, del mes anterior, ¿correcto? Cada vez que radiquemos en mayo, el mes anterior; si radicamos en junio, el mes anterior; si radicamos solicitud en julio, pues corresponderá el número de las pilas del mes anterior, que sería mayo. Y ya le corresponde a la UGPP en un término muy perentorio, porque la norma establece unos términos de pocos días, es la que hará todos estos cálculos matemáticos que acabo de mencionar. Ustedes pueden hacer una proyección para más o menos
tener una expectativa de cuánto les llegará. Sin embargo, señores, no monten, o como dice el dicho, no vayan a ensillar la bestia sin tenerla, porque, como dice el decreto, el hecho de radicar los documentos no significa que automáticamente está aprobado un número de cupos. Puede ser que por alguna razón algo suceda y sean negados todos o parte de lo que usted haya solicitado. El banco tiene la obligación de recibir los documentos, pero la UGPP le hará esa operación matemática que mencioné, comparando febrero con la pila del mes en que vamos a pedir el auxilio. Llámese abril, la nómina, para subsidiar la nómina de abril, la nómina de mayo o la nómina de junio. Y son ellos finalmente quienes días después le notifican a través de su banco qué dinero le desembolsaron, y a través de la misma página de la UGPP que se creó un enlace en el cual puede ser consultado cuántos cupos se le dio. Y repito, cada mes es una petición que se debe hacer. ¿Está claro? Espero entonces, señores, que haya quedado un poco más claro este tema. Les habló Alexander Coral y, como siempre, un gusto de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.